Este año hemos querido que el convento capuchino de Casares sea el protagonista en el 40 aniversario de la Semana Cultural. Una iniciativa por la que queremos que conozcáis completamente este edificio a través de una visita guiada por grandes conocedores de sus historias, de las historias que encierran los muros de este convento. José Antonio Melgar, Benito Trujillano, Javier Marto, David Gostesolo y Paco Balbuena. A todos ellos les queremos agradecer su colaboración para la difusión de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestro patrimonio local. El Ayuntamiento, junto con ellos, están preparando 4 documentales que van a tener el placer de poderlos disfrutar durante esta semana. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Casares quiere poner en valor este edificio que ya sabéis que estamos colaborando con el Obispado de Málaga, junto con nuestro párroco local, José Antonio Melgar, para la puesta en valor de la iglesia, del convento capuchino, de nuestra historia y nuestro patrimonio, aparte del religioso. Ya sabéis que se acaba de terminar la fachada de la iglesia, estamos recuperando la cripta, muy pronto vamos a empezar con la recuperación de la solería, de la pastora y de otras dependencias. Espero que disfrutáis durante esta semana de esta visita guiada, de estos documentales. Que lo paséis muy bien. ¿Cómo era el Casares del siglo XVIII? Pues hay que tal vez empezar a principios del siglo XVI, después de las capitulaciones de Granada, pues durante el siglo XVI se expulsan a los moriscos y se expulsan a los judíos, y todo este sector productivo pues supone una crisis que durará un par de siglos. En los siglos XVI, XVII España está en crisis, Málaga está en crisis porque la mano de obra productiva ha desaparecido. En Casares se constituye el señorío del Duque de Arcos, que incluye propiamente Casares, también Manilva formaba parte, Cubrique, Genahuacil y otros poblados que había menores. Y a mediados del siglo XVIII hay un documento muy interesante que es el que nos sirve para contextualizar este sitio donde estamos, y es el Catastro del Marqués de la Ensenada. El Marqués de la Ensenada era el ministro de Economía de Fernando VI y era un francófilo, y es precisamente el que introduce la forma de pagar tributos novedosa, que es a través de un catastro. Hace una serie de un inventario de los bienes de producción de los municipios, de los pueblos, de las aldeas, de las ciudades, y cuando llega a Casares pues reúne a la gente que sabía en aquel momento cómo vivía Casares, y hace ese retrato y dibuja un escenario que viene plasmado en un croquis del propio pueblo, ¿no? En el cual se ve el castillo,
se ve un caserío que rodea el castillo, y en las afueras del pueblo se ve tanto el convento como la fuente vieja. Ese, digamos, es el escenario que tenemos a mediados del siglo XVIII. Hace una relación también de cómo vivía la gente en este siglo XVIII. Y habla de que fundamentalmente eran jornaleros que trabajaban la tierra, o ganaderos. Habla de que la tierra se cultivaba en zonas de regadío, fundamentalmente en zonas de secano, y habla de que hay vides, unas 3.000 vides. Habla de que hay una plantación de 900 olivos, muy interesante. Habla de una diversidad de árboles, que algunos de ellos ya han desaparecido, como por ejemplo las encinas. Hay bastantes menos encinas de las que describe el catastro de la Ensenada. Y luego, respecto a los modos de cómo vivía la gente propiamente, retrata un caserío de unas 600 casas, que podemos estar hablando entre 3.500 y 4.000 vecinos aquí en Casares, ¿no? Y habla de profesiones como por ejemplo un mesón. Habla de hasta 10 molinos, propiedad del duque de Arco fundamentalmente, que era el señor de este territorio. Habla de 4 carnicerías, habla de un barquero para cruzar el Guadiaro, habla de herrerías, habla del propio escribano, el juez, que también están aquí. Habla de, pues eso, de unos modos de producción necesarios para que la gente viviese en el pueblo, pero que fundamentalmente el pueblo era un pueblo de jornaleros que se dedicaban al campo. Además, retrata la existencia de un convento de hermanos menores capuchinos con 16 frailes que vivían en este convento, ¿no? Y es justo el sitio donde estamos en este momento, ¿no? Con la parte trasera del convento, la que da la Pastora, y de telón de fondo tenemos el caserío de Casares coronado por su castillo, ¿no? Entonces, ese es el escenario que tenemos. Recuérdame el año. 1752. El convento propiamente se funda en 1731, y ya cuando está retratándose el catastro, cuando está escribiéndose el catastro de Marqués de la Ensenada, ya lleva 20 años en funcionamiento. ¿Y por qué se construye el convento capuchino aquí en Casares? En primer lugar, la situación estratégica de Casares. Casares es una puerta a la serranía, es una calle a Gibraltar y una calle a Málaga. Históricamente es un pueblo de fronteras. La Casa de Arcos ya tenía experiencias anteriores de construcciones en sus propiedades de conventos capuchinos, con lo cual hay una relación preestablecida con esa provincia de Andalucía capuchina, una relación bastante buena. Y también incide el que el Hospicio Hospital de Casares, que se va a fundar por Moreno de la Calle en 1680, da lugar a que el mantenimiento lo haga un capuchino, con lo cual ya predispone a esa estructura político-económica de Casares, representada por el corregidor y los alcaides y los concejales, a que sea esa orden la que se establezca, y la que además tiene una auténtica innovación religiosa con las aportaciones de la Virgen del Rosario, las actuaciones religiosas públicas como el Rosario, la Divina Pastora, que es eminentemente andaluza. Y se crea en la periferia de Casares este gran convento que viene facilitado por varias cuestiones. En primer lugar, el agua. Las creaciones de los conventos siempre tienen unos parámetros medioambientales, entre comillas. El agua, que aquí está la Fuente Vieja, que ya en 1600 ya se habla de esta Fuente Vieja. ¿Dónde está la Fuente Vieja? La Fuente Vieja correspondería a la Pastora. La Pastora es este espacio que efectivamente, hay una fuente interior. Había 2 secuencias de agua, que eran la Pastora y la fuente actual pública. Entonces, una queda para la población general y otra queda para lo puramente conventual. Y las graveras, todos los terrenos que hay debajo son materiales de grava, con lo cual la construcción se facilita terriblemente. Se facilita terriblemente la cal, es decir, todo lo que se va a utilizar como componente.
Los ladrillos todavía nos faltan las localizaciones porque los ladrillos normalmente eran foráneos. Entonces ya tenemos agua, tenemos el material de construcción, la periferia siempre localizados en las afueras de los pueblos, con una buena comunicación y sobre todo el punto estratégico. Además de que la casa de arco le facilita, aunque para la construcción lo curioso es que no tenemos constancia de aportación económica de la casa de arco, mientras que sí tenemos de otros particulares. Hay un capitán hidalgo de la hidalguía en Algeciras, capitán Ontañón, que deja 22.000 maravedíes para la construcción del convento. Un matrimonio indiano que tiene un hermano capuchino que aporta un capital bastante importante. Concretamente se hablan de 2 millones de maravedíes para distribuir entre el convento de Ubrique, que es la referencia de este convento es el convento de Ubrique, y para el convento de Casares. La distribución del modelo de convento capuchino siempre tiene 3 capítulos, que es la portería, que es el lugar donde se recibe a la gente, se recibe al pueblo en general, donde entrada principal, la parte conventual, que es de residencia de los frailes capuchinos, donde hay una serie de instalaciones, y la parte eclesiástica, que es la parte de iglesia como tal. La propiedad eclesiástica es lo meramente constructivo, más lo que en Casares llamamos el cortinal, que es la zona esta que es conocida por el chaparral, y la parte superior, que es la del Puerto de la Cruz, por un fraile capuchino, Fray Ventura, que instala allí una cruz, y el nombre llega hasta nuestros días. El perímetro podría ser algo así como circular, no un círculo perfecto, pero es circular, y el modelo constructivo es el modelo del país. Date cuenta que es que aquí en la construcción participan capuchinos, frailes capuchinos, y alarifes, que son los albañiles de aquella época de Casares. ¿Cómo eran los capuchinos? ¿Quiénes eran los capuchinos? ¿Era una orden importante dentro de la iglesia? ¿Qué nos puedes decir de esa orden en aquella época? Claro, tenemos que ubicar la orden un poco, ¿no? Es decir, es verdad que sabéis que San Francisco de Asís funda la orden franciscana, una orden rompedora, mendicante, una orden limosnera, y esa orden, con el paso de los años, se deteriora, por así decir, y va perdiendo un poco la autenticidad de sus orígenes. Y surge en el siglo XVI una gran reforma de la orden franciscana. Esa reforma se llama la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos de San Francisco. Esa orden, sobre todo, tiene una expansión tremenda, porque los predicadores hacen que muchas personas, su misión principal era la predicación. Los predicadores hacen que muchas personas entren en esa vida religiosa, ¿no? Y la orden capuchina se extiende de forma muy rápida, especialmente, ¿verdad, Benito?, en Italia y en España, ¿no? Y en el siglo XVII hay una gran expansión de la orden capuchina aquí en España, ¿no? Y bueno, pues este convento precisamente se le da a los capuchinos porque ellos es la orden mayoritaria y es la orden mendicante que está más cerca del pueblo. Por eso precisamente esta orden es la más difundida en la península y especialmente en Andalucía también. ¿Qué queda hoy de esos antiguos frailes capuchinos en Casares, en sus costumbres y en su memoria? Bueno, pues Benito estará de acuerdo conmigo, ¿no?, que toda la vida de piedad del pueblo, ¿verdad?, toda la vida religiosa está impregnada, ¿no?, de la influencia de los capuchinos, ¿no? De hecho, los capuchinos
bueno, pusieron como patrona, por así decir, del pueblo a la Virgen del Rosario, ¿no? La devoción propia del Rosario, ¿no? Es una devoción muy arraigada aquí en Casares. Otra devoción realmente hermosísima es la devoción a la Purísima Concepción. De hecho, este convento se pone bajo la advocación de la Purísima Concepción, ¿no? En definitiva, los frailes tuvieron una influencia religiosa muy fuerte con el pueblo de Casares porque estaban inmersos en el pueblo, ¿no?